Saulo de Tarso, conocido por nosotros como el apóstol Pablo, no comenzó su vida como un seguidor de Cristo, sino como un defensor apasionado de la ley judía. Nacido en Tarso, una ciudad culturalmente rica y próspera del Imperio Romano, Saulo disfrutó del privilegio de una educación rigurosa bajo los pies de Gamaliel, uno de los maestros más respetados del judaísmo. Desde una edad temprana, Saulo fue moldeado para ser un guardián celoso de las tradiciones de sus antepasados. Su mente brillante y su determinación inquebrantable lo convirtieron en un fariseo excepcional. Pero, ¿quién podría imaginar que este joven, con su corazón ardiente por la ley, sería el instrumento que Dios usaría para extender el Evangelio a los gentiles? Aquí comienza una historia de redención y transformación que desafiará nuestra percepción de lo que significa ser llamado por Dios. Aunque era ciudadano romano de nacimiento, su identidad estaba profundamente arraigada en su herencia judía. Saulo vivía convencido de que la fidelidad a la ley era el único camino hacia la justicia. En su celo, veía a los seguidores de Jesús como una amenaza a la pureza de su fe. ¿Cómo podía alguien que consideraba a Jesús un blasfemo ser aceptado como el Mesías prometido? Esta era una idea que Saulo no podía tolerar. Su misión era proteger la fe de sus padres, incluso si eso significaba perseguir a aquellos que proclamaban el nombre de Cristo. El contexto cultural de Tarso también influyó en su desarrollo. Como una ciudad conocida por su academia y su mezcla de culturas griegas y romanas, Tarso expuso a Saulo a ideas filosóficas que más tarde usaría para comunicar el Evangelio de manera efectiva. Sin embargo, en este punto de su vida, esa influencia estaba latente, esperando el momento adecuado para emerger. Saulo, un joven prometedor en el judaísmo, estaba destinado a algo más grande de lo que él mismo podría haber imaginado. Pero antes de que pudiera alcanzar su propósito, debía enfrentarse a su mayor enemigo, su propio corazón endurecido. Mientras Saulo se destacaba entre sus contemporáneos, su celo por las tradiciones farisaicas no solo lo hacía admirable ante los ojos de los líderes religiosos, sino también temido entre quienes se apartaban de ellas. Su nombre resonaba como una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar las leyes que él tan fervientemente defendía. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ya estaba preparando el terreno para un cambio radical en la vida de este hombre. ¿Te imaginas el orgullo que sentía Saulo cuando caminaba por las calles de Jerusalén, seguro de su propia justicia? Sin embargo, detrás de esa seguridad había un hombre cegado por la letra de la ley, incapaz de ver el espíritu de la misma. Dios veía algo diferente en Saulo. Veía a un hombre que, aunque ciego espiritualmente, tenía el potencial para ser un instrumento poderoso en sus manos. La transformación de Saulo no sería inmediata, pero cuando llegara, cambiaría el curso de la historia. Es fascinante pensar que el mismo celo que impulsó a Saulo a perseguir a los cristianos sería el que más tarde lo llevaría a predicar con valentía el Evangelio. Pero antes de que eso pudiera suceder, Dios tenía que llevarlo al punto de rendición total. No sería una tarea fácil, pero Dios nunca escoge a los perfectos, escoge a los dispuestos. Saulo aún no lo sabía, pero estaba en el camino hacia su destino divino. La historia de Saulo nos recuerda que incluso aquellos que parecen más alejados de Dios están a solo un paso de su gracia. ¿Cuántos Saulos hay hoy en el mundo, creyendo que están haciendo lo correcto mientras persiguen lo equivocado? Y si Dios pudo cambiar el corazón de Saulo, ¿qué puede hacer en nuestras vidas? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos mientras exploramos la historia de uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Saulo, ahora un hombre joven, estaba completamente inmerso en su misión de preservar la pureza del judaísmo. No se contentaba con simplemente debatir o corregir a los que consideraba desviados de la verdad. Para él, los seguidores de Jesús eran una amenaza real que debía ser eliminada. Con cada paso que daba, el peso de su determinación por proteger la ley y las tradiciones de sus antepasados lo llenaba de un fervor inquebrantable. Saulo no solo era un estudioso, era un hombre de acción. Y esa acción lo llevó a convertirse en uno de los mayores perseguidores de los primeros cristianos. Su nombre comenzó a ser temido. En Jerusalén, los seguidores de Jesús se reunían en secreto, siempre mirando por encima del hombro, preocupados por el hombre que no solo buscaba arrestarlos,
sino que también estaba dispuesto a presenciar sus ejecuciones. La historia de Esteban es un claro ejemplo de esto. Saulo no solo aprobó la muerte del primer mártir cristiano, sino que también sostuvo las ropas de los que lo apedrearon, demostrando su pleno apoyo. Esta escena se quedó grabada en la memoria de muchos creyentes como un símbolo del odio implacable de Saulo. Pero, ¿qué llevaba a un hombre como Saulo a tanta violencia? Era más que una cuestión de religión, era personal. Para Saulo, el mensaje de Jesús representaba una afrenta directa a todo lo que él creía y valoraba. Jesús no solo desafiaba la autoridad de los líderes religiosos, sino que también proclamaba una relación con Dios que no dependía de la ley, sino de la gracia. Para un fariseo devoto como Saulo, esto era intolerable. La ira en su corazón crecía con cada informe de nuevas conversiones al cristianismo. El celo de Saulo no tenía límites. Solicitó cartas de autorización de los sumos sacerdotes para perseguir a los cristianos no solo en Jerusalén, sino también en otras ciudades. Damasco, una ciudad importante para el comercio y la cultura, se convirtió en su próximo objetivo. Saulo estaba decidido a erradicar lo que veía como una secta peligrosa. Pero, ¿quién podría imaginar que este mismo viaje sería el comienzo de su transformación? A medida que Saulo planeaba su misión en Damasco, los cristianos oraban fervientemente. Sabían que enfrentaban una amenaza real. Pero en medio de su miedo, también confiaban en el poder de Dios para protegerlos. Algunos incluso oraban por la conversión de Saulo, aunque parecía imposible. ¿Cómo podría alguien con un corazón tan endurecido llegar a conocer la gracia de Dios? El viaje a Damasco no era solo un trayecto físico para Saulo, era también un camino espiritual que cambiaría su vida para siempre. Pero en este punto, él no lo sabía. Mientras marchaba con determinación, su corazón estaba lleno de odio, no de amor. Cada paso lo acercaba a la confrontación divina que lo haría cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. En su camino, Saulo probablemente reflexionaba sobre las palabras de los cristianos a quienes había arrestado. Algunos hablaban de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Aunque Saulo rechazaba estas ideas, no podía evitar que se quedaran en el fondo de su mente. ¿Y si estuvieran en lo correcto? ¿Y si Jesús realmente era quien decía ser? Estas preguntas, aunque reprimidas, comenzaban a germinar en su corazón. Mientras se acercaba a Damasco, la determinación de Saulo era palpable. Estaba listo para arrestar a hombres, mujeres y niños si era necesario. Pero algo en el aire parecía diferente. Tal vez era el peso de sus propias acciones o quizás la presencia divina que ya comenzaba a rodearlo. Lo que es seguro es que Saulo estaba a punto de enfrentar una verdad que no podía ignorar. El odio de Saulo no era solo hacia los cristianos, era hacia todo lo que representaban. La gracia, el amor incondicional y la salvación por medio de Jesús eran conceptos que desafiaban su entendimiento de Dios. Él creía en un Dios justo y santo, pero no podía reconciliar esa imagen con el Dios de amor que los cristianos predicaban. Esta lucha interna era más profunda de lo que él estaba dispuesto a admitir. Cada vez que Saulo arrestaba a un cristiano, escuchaba sus oraciones y sus palabras de perdón. Este contraste entre su violencia y la paz de los cristianos era un testimonio silencioso pero poderoso. Aunque Saulo no lo sabía, estas experiencias estaban preparando su corazón para el encuentro que cambiaría su vida para siempre. Saulo, respirando amenazas y decidido a llevar a cabo su misión en Damasco, emprendió el viaje junto a sus compañeros. El calor del desierto no mermaba su determinación. Cada paso que daba parecía acercarlo a lo que él consideraba su deber sagrado, detener a los seguidores del camino, como llamaban a los cristianos. Pero, sin que él lo supiera, un propósito divino lo aguardaba. Este viaje no sería como cualquier otro. Algo extraordinario estaba por suceder, algo que cambiaría su vida y su destino para siempre. Mientras se acercaban a Damasco, en medio del camino polvoriento, de repente una luz brillante, más intensa que el sol del mediodía, rodeó a Saulo. Era tan poderosa que lo hizo caer al suelo. En ese momento, un silencio sobrenatural llenó el aire,
y los corazones de todos los que lo acompañaban fueron sobrecogidos por el asombro. ¿Qué era esa luz? ¿Qué significaba? El misterio envolvía el ambiente. Entonces, una voz resonó desde lo alto, una voz que parecía llenar todo el espacio y el tiempo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», fueron las palabras que escuchó. La voz era clara, firme, pero también llena de una autoridad divina que no podía ser ignorada. Saulo, atónito y confundido, respondió desde lo más profundo de su ser: «¿Quién eres, Señor?». Era la pregunta de un hombre que había creído conocer a Dios, pero que en ese instante se daba cuenta de lo poco que realmente sabía. ¿Quién podía hablar con tal poder? ¿Quién era este que lo confrontaba directamente? La respuesta fue tan sencilla como transformadora: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Estas palabras golpearon el corazón de Saulo como un martillo. Jesús, aquel a quien él perseguía a través de sus seguidores, era realmente el Mesías. En ese instante, todo lo que Saulo creía saber se desmoronó. Su mundo se tambaleó, y lo único que quedó fue la certeza de que estaba frente a la verdad absoluta. ¿Cómo podía este Jesús ser el Señor? ¿Y por qué lo había elegido a él, un enemigo, para rebelarse? Saulo, aún postrado en el suelo, temblaba, no solo por la intensidad de la luz, sino también por el peso de la verdad que acababa de escuchar. En su interior, una batalla se libraba. Por un lado, el fariseo orgulloso y convencido de su justicia; por el otro, un hombre quebrantado, enfrentado a su propia maldad y a la inmensa gracia que lo alcanzaba en ese momento. Pero, en su desesperación, hizo la única pregunta que podía brotar de un corazón que comenzaba a rendirse: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Jesús le dio una orden sencilla, pero cargada de significado: «Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». No hubo largas explicaciones, solo una instrucción que requería obediencia y fe. Saulo, el hombre acostumbrado a tener todas las respuestas, ahora debía depender completamente de la guía de aquel a quien había perseguido. Este era el inicio de un nuevo camino, uno donde él ya no sería el protagonista, sino un siervo del propósito divino. Cuando la luz desapareció, Saulo intentó levantarse, pero pronto se dio cuenta de que algo había cambiado. Estaba ciego. Aquella luz gloriosa había cerrado sus ojos físicos, pero había comenzado a abrir los ojos de su espíritu. Sus compañeros, que también habían sido testigos del evento aunque no entendieron la voz, lo tomaron de la mano y lo guiaron hacia Damasco. El hombre fuerte y determinado que había salido en busca de cristianos ahora era llevado como un niño indefenso, quebrantado pero con una chispa de esperanza ardiendo en su corazón. En Damasco, Saulo pasó 3 días en completa oscuridad. No comió ni bebió. Durante ese tiempo, seguramente reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Cada palabra que Jesús le dijo resonaba en su mente, cada acción pasada como perseguidor lo atormentaba. Pero también, una nueva esperanza comenzaba a tomar forma. En la oscuridad, Saulo experimentó algo que nunca antes había conocido: la presencia de Dios, no como un juez severo, sino como un Salvador lleno de gracia. Durante esos días, Saulo oró como nunca antes lo había hecho. Ya no era el fariseo que repetía largas oraciones rituales, ahora era un hombre quebrantado que clamaba por dirección, por perdón, por propósito. En su corazón, comenzaba a comprender que el Dios a quien había servido toda su vida estaba mucho más cerca de lo que él había imaginado. Este Dios no era solo el Creador y Juez, sino también el Redentor que había entregado a su Hijo para salvar a la humanidad. El silencio de aquellos 3 días fue como un capullo espiritual. Saulo, que había sido un perseguidor orgulloso, estaba siendo transformado desde adentro. Aunque no podía ver con sus ojos físicos, su visión espiritual se estaba aclarando. En la oscuridad, comenzó a comprender que todo lo que él consideraba ganancia ahora era basura en comparación con el conocimiento de Cristo.
Aquel encuentro en el camino a Damasco no fue solo una experiencia, fue el principio de una nueva vida. Los planes de Dios para Saulo eran grandes, pero primero debía pasar por este proceso de humillación y dependencia total. En su ceguera, aprendió a confiar en otros, a soltar su orgullo y a abrir su corazón a la gracia. Y mientras esperaba, Dios ya estaba obrando, preparando a un hombre llamado Ananías para ser el instrumento que completaría la obra inicial de redención en Saulo. ¿Qué sucedería a continuación? Era un misterio que pronto sería revelado, pero una cosa era segura, el Saulo que había partido hacia Damasco ya no existía. En su lugar, estaba naciendo Pablo, el apóstol de los gentiles. Mientras Saulo permanecía ciego en Damasco, 3 días de profunda introspección marcaron el inicio de una transformación que nadie, ni siquiera él mismo, podía haber previsto. Este hombre, que había sido tan feroz en sus convicciones, se encontraba ahora en un estado de total dependencia. La oscuridad que lo envolvía no era solo física, sino también un reflejo de la condición espiritual en la que había vivido toda su vida. No obstante, en esa ceguera también estaba el germen de una nueva visión, una que lo llevaría a cambiar el curso de la historia. Durante esos días de silencio, Saulo tuvo que enfrentar la realidad de sus actos. Cada cristiano que había perseguido, cada familia que había dividido, y cada vida que había contribuido a destruir, se presentaban ante él como un recordatorio de su fanatismo mal dirigido. Sin embargo, junto a la culpa que pesaba sobre él, también se abría paso una sensación inesperada, la gracia. Jesús, a quien había perseguido con tanto fervor, no lo había destruido, sino que lo había confrontado con amor y redención. Esa realidad lo desconcertaba. ¿Cómo podía alguien tan indigno ser alcanzado por semejante misericordia? En su soledad, Saulo oró como nunca antes lo había hecho. Estas no eran las oraciones ritualistas de su pasado fariseo, sino clamores sinceros desde lo más profundo de su corazón. Por primera vez, Saulo no le hablaba a un Dios distante, sino a un Salvador cercano, cuya voz aún resonaba en su mente. Señor, ¿por qué me escogiste? Habría sido una de las preguntas que llenaron su alma durante esas horas interminables. Y aunque no tenía todas las respuestas, comenzaba a intuir que su vida ya no le pertenecía. Mientras tanto, en otra parte de Damasco, un hombre llamado Ananías recibía una visión del Señor. Ananías era un discípulo fiel, conocido por su devoción y obediencia. En la visión, el Señor le dio una instrucción clara: debía ir a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y buscar a Saulo de Tarso. Las palabras de Jesús eran precisas: porque he aquí, él ora. Esa simple declaración revelaba que Saulo no solo estaba quebrantado, sino que también estaba listo para recibir una nueva dirección. Sin embargo, Ananías no podía evitar expresar su temor. ¿No era Saulo el perseguidor implacable de los cristianos? ¿No había venido precisamente a Damasco con el propósito de arrestarlos? La misión parecía peligrosa, incluso absurda. Pero Jesús respondió con palabras que definirían el futuro de Saulo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Esta declaración no solo calmó los temores de Ananías, sino que también dejó claro que el llamado de Saulo no era un accidente. Dios tenía un plan específico para él, uno que implicaba sufrimiento, sí, pero también un impacto eterno en la expansión del reino. Con valentía y obediencia, Ananías se dirigió a la casa donde Saulo permanecía en oración. La escena era conmovedora. Allí estaba el hombre que había sembrado terror entre los cristianos, ahora sentado, indefenso, esperando una dirección que solo Dios podía proporcionar. Cuando Ananías entró, sus primeras palabras fueron cargadas de gracia y aceptación. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este saludo no solo restauró físicamente a Saulo, sino que también lo integró a la comunidad de creyentes que antes había perseguido. En ese instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y pudo ver de nuevo. Pero esta no era solo una restauración física, era un símbolo de la nueva visión espiritual que había recibido.
Ahora podía ver a Cristo como el Mesías, a los cristianos como sus hermanos y a su misión como un llamado divino. Fue bautizado de inmediato, marcando su compromiso público con la fe que antes había intentado destruir. Este acto no solo selló su conversión, sino que también dejó claro que ya no era el mismo hombre. Los días que siguieron fueron de aprendizaje y conexión. Saulo comenzó a pasar tiempo con los discípulos en Damasco, escuchando sus testimonios y compartiendo el suyo. La comunidad, aunque inicialmente desconfiada, comenzó a aceptar que este hombre había sido transformado por el poder de Dios. Para Saulo, esta aceptación fue un anticipo de lo que sería su ministerio, una vida dedicada a unir a los creyentes, tanto judíos como gentiles, en una fe común en Cristo. Pero la transformación de Saulo no fue solo interna, también fue evidente en su valentía. Apenas unos días después de recuperar la vista, comenzó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Esta declaración era radical, especialmente viniendo de alguien que había sido un ferviente opositor. Su conocimiento profundo de las Escrituras, combinado con su experiencia personal con Cristo, le permitió argumentar de manera convincente, dejando a sus oyentes asombrados y, en algunos casos, furiosos. Aunque la oposición a Saulo comenzó a crecer, él no se detuvo. Cada palabra que pronunciaba era un testimonio vivo de la gracia de Dios. Ya no era el perseguidor, sino el perseguido. Pero en esta nueva identidad encontró una libertad que nunca había conocido. Ya no vivía para cumplir la ley, sino para proclamar el amor de aquel que lo había salvado. En esta etapa de su vida, Saulo comprendió que su ceguera temporal no había sido un castigo, sino un regalo. Había necesitado perder su vista física para ganar una visión espiritual. Había necesitado ser quebrantado para ser reconstruido como un instrumento útil en las manos de Dios. Esta verdad no solo le dio fuerza para enfrentar las dificultades, sino que también se convirtió en el mensaje central de su ministerio: la gracia de Dios es suficiente para transformar incluso a los más indignos. El nuevo comienzo de Saulo no era solo el inicio de su vida como Pablo, el apóstol. Era también el comienzo de una misión que cambiaría el mundo. Mientras reflexionaba sobre esos días de ceguera y oración, seguramente entendió que, aunque el camino sería difícil, valdría la pena. El Dios que lo había encontrado en el camino a Damasco estaría con él en cada paso, guiándolo, fortaleciéndolo y utilizándolo para su gloria. Y así, el hombre que una vez fue enemigo de la cruz se convirtió en su más ferviente defensor. La llegada de Ananías marcó un punto de inflexión en la vida de Saulo. Este discípulo, obediente al mandato divino, llegó a la casa de Judas en la calle llamada Derecha con una mezcla de reverencia y valor. Ananías sabía lo que Saulo representaba, pero también sabía que el Señor lo había enviado. Al entrar, vio al hombre que una vez había sido el terror de los cristianos, ahora sentado, ciego y vulnerable. Este contraste era impactante. El perseguidor implacable se había convertido en un hombre dependiente, quebrantado por la gracia que lo alcanzó en el camino a Damasco. Cuando Ananías lo llamó hermano Saulo, esas palabras resonaron con una fuerza particular. Era la primera vez que Saulo escuchaba una expresión de aceptación de parte de un cristiano, y no como un enemigo, sino como un hermano en la fe. Aquellas palabras debieron tocar profundamente su corazón. El mensaje de Ananías no fue largo, pero cada palabra estaba cargada de propósito. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese instante, el propósito divino de su visita quedó claro. Mientras Ananías oraba e imponía sus manos sobre Saulo, algo sobrenatural ocurrió. Algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y pudo ver de nuevo. La restauración de su vista no solo era un alivio físico, sino también un poderoso símbolo de la transformación espiritual que estaba experimentando. El hombre que había sido ciego tanto física como espiritualmente ahora, tenía una claridad que iba más allá de lo humano. Saulo estaba siendo preparado para algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La llenura del Espíritu Santo en ese momento fue un regalo esencial para Saulo. Este no era solo un evento emotivo, sino una capacitación divina para la misión que le esperaba.
En ese instante, el Espíritu comenzó a trabajar en su vida, dándole una nueva perspectiva, fuerza y dirección. Saulo, el hombre que había sido un instrumento de persecución, ahora sería un instrumento de proclamación. Y ese cambio no era solo interno, pronto sería evidente para todos los que lo rodeaban. Después de recuperar la vista, lo primero que hizo Saulo fue ser bautizado. Este acto no fue una mera formalidad, sino una declaración pública de su fe en Cristo. Saulo estaba dejando atrás todo lo que había sido, renunciando a su antiguo yo y abrazando una nueva identidad en Jesús. El agua del bautismo simbolizaba la limpieza de su pasado y la renovación de su espíritu. En ese momento, el perseguidor se convirtió en un discípulo, y su vida adquirió un nuevo propósito. Luego de ser bautizado, Saulo comió y recuperó fuerzas. Este detalle, aunque sencillo, es significativo. Después de días de ayuno y oscuridad, ahora estaba listo, tanto física como espiritualmente, para comenzar su nueva vida. La comunidad de cristianos en Damasco, que inicialmente lo veía con desconfianza, comenzó a aceptar que algo extraordinario había sucedido en su vida. Para ellos, Saulo no era solo un nuevo creyente, sino una prueba viviente del poder transformador de Dios. En los días que siguieron, Saulo se unió a los discípulos en Damasco, escuchando sus testimonios y aprendiendo más acerca de Jesús. Aunque había sido un fariseo experto en la ley, ahora entendía las Escrituras de una manera completamente nueva. Cada pasaje que alguna vez había interpretado desde una perspectiva legalista cobraba un nuevo significado a la luz de Cristo. Este tiempo de comunión y aprendizaje fue esencial para fortalecer su fe y prepararlo para los desafíos que enfrentaría. Pero Saulo no era de los que permanecían en silencio por mucho tiempo. Apenas unos días después de su bautismo, comenzó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. La reacción fue inmediata. Los judíos que lo conocían quedaron asombrados. ¿Cómo podía este hombre, que había venido a perseguir a los cristianos, ahora defender su fe? Las preguntas surgieron rápidamente, y las dudas comenzaron a multiplicarse. Algunos lo veían como un traidor, mientras que otros lo consideraban un enigma. La audacia de Saulo al predicar tan pronto después de su conversión no era impulsiva, sino una muestra de la obra del Espíritu Santo en su vida. No se trataba de un hombre tratando de redimirse por su pasado, sino de alguien que había encontrado una verdad tan poderosa que no podía guardarla para sí mismo. Cada sermón, cada conversación y cada testimonio eran un eco del encuentro que había tenido con Jesús en el camino a Damasco. Su pasión por compartir el Evangelio era evidente, y su transformación era innegable. Sin embargo, no todos recibieron su mensaje con entusiasmo. La oposición comenzó a crecer rápidamente, especialmente entre los líderes judíos. Saulo, que alguna vez había sido su aliado, ahora era considerado un enemigo. Este rechazo no lo desanimó, al contrario, lo fortaleció. Sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, y eso era suficiente para él. La oposición, en lugar de apagar su fuego, solo avivaba su determinación. Mientras tanto, los cristianos en Damasco comenzaron a verlo como un ejemplo de la gracia de Dios. Si Saulo, el perseguidor, podía ser transformado, ¿quién más podría ser alcanzado por el Evangelio? Su historia era un testimonio viviente de que nadie estaba fuera del alcance del amor de Dios. Este mensaje resonaba no solo en Damasco, sino también en las regiones circundantes. Saulo no solo estaba cambiando su propia vida, estaba influyendo en la vida de todos los que lo escuchaban. Pero la creciente oposición eventualmente llegó a un punto crítico. Un complot para matar a Saulo comenzó a tomar forma, y los cristianos de Damasco supieron que debían actuar rápidamente. En un acto de valentía y amor, lo ayudaron a escapar, bajándolo en una canasta por el muro de la ciudad. Este evento no fue solo una huida física, sino también un recordatorio de que su vida ahora estaba completamente en las manos de Dios. Saulo, el hombre que había llegado a Damasco como un perseguidor, se marchaba como un testigo de Cristo. La intervención de Ananías fue el catalizador que Saulo necesitaba para abrazar completamente su nuevo llamado. Aunque el camino adelante estaría lleno de desafíos,
Saulo sabía que no caminaba solo. El mismo Jesús que lo había encontrado en el camino a Damasco ahora estaba con él en cada paso. Este no era el final de su historia, sino solo el comienzo de un viaje que cambiaría el mundo para siempre. Después de su dramática conversión y la intervención de Ananías, Saulo, ahora transformado, no perdió tiempo en cumplir el propósito para el cual había sido llamado. Apenas unos días después de haber recuperado la vista y haber sido bautizado, comenzó a proclamar con valentía en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Este anuncio era sorprendente, incluso escandaloso. ¿Cómo podía el hombre que había sido conocido por su celo en perseguir a los cristianos ahora defender aquello que intentaba destruir? Su cambio no solo desconcertaba a quienes le escuchaban, sino que también dejaba claro que algo extraordinario había sucedido en su vida. En las sinagogas, Saulo se dirigió a audiencias acostumbradas a escucharlo hablar con autoridad sobre la ley de Moisés. Pero esta vez su mensaje era diferente. Con el mismo fervor que una vez empleó para condenar a los cristianos, ahora usaba las Escrituras para demostrar que Jesús era el Mesías. Hablaba con pasión, utilizando su conocimiento profundo de las profecías para explicar cómo todas apuntaban a Cristo. Cada palabra que pronunciaba resonaba con un poder que no provenía de él, sino del Espíritu Santo que ahora lo guiaba. La reacción de la gente fue mixta. Algunos se maravillaban, incapaces de entender cómo un hombre como Saulo podía cambiar tan radicalmente. Otros, especialmente los líderes religiosos, se llenaban de ira y sospecha. Para ellos, este cambio representaba una traición. Saulo había sido su aliado en la lucha contra el camino, y ahora se había convertido en su mayor defensor. Este giro inesperado provocó divisiones y tensiones en las comunidades judías. Saulo no se dejó intimidar. Cada día, su predicación se hacía más audaz. A medida que crecía en su comprensión de Cristo, también aumentaba su habilidad para refutar a los opositores. Sus palabras no eran solo lógicas y bien fundamentadas, sino también llenas de convicción y testimonio personal. Hablaba no solo como un estudioso de la ley, sino como alguien que había tenido un encuentro directo con Jesús. Esto le daba una autoridad que sus adversarios no podían igualar. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar este nuevo Saulo. Los judíos más influyentes en Damasco comenzaron a ver su predicación como una amenaza. Este hombre que antes había sido su campeón ahora estaba desafiando sus creencias más profundas. Comenzaron a tramar cómo silenciarlo. Mientras tanto, Saulo continuaba proclamando el Evangelio, sin saber que su vida estaba en peligro. A pesar de la oposición, algunos comenzaron a creer en su mensaje. La valentía de Saulo y su habilidad para conectar las profecías del Antiguo Testamento con la vida y obra de Jesús tocaban los corazones de aquellos que buscaban la verdad. Para ellos, Saulo era una prueba viviente del poder transformador de Cristo. Si alguien como él podía ser cambiado, entonces nadie estaba fuera del alcance de la gracia de Dios. La creciente influencia de Saulo no pasó desapercibida. Los líderes religiosos de Damasco se reunieron en secreto para discutir cómo manejarlo. Llegaron a la conclusión de que la única forma de detenerlo era eliminándolo. Comenzaron a vigilar las puertas de la ciudad, esperando el momento adecuado para atraparlo. La noticia del complot llegó a los oídos de los discípulos, quienes inmediatamente comenzaron a buscar una forma de proteger a su nuevo hermano en la fe. Saulo, al enterarse del peligro, no mostró temor. Sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Sin embargo, también entendía que debía ser prudente. Los discípulos en Damasco idearon un plan para ayudarlo a escapar. En una noche oscura, lo bajaron en una canasta por el muro de la ciudad. Este acto de amor y valentía no solo salvó su vida, sino que también demostró que ahora era parte de una comunidad que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por él. La huida de Damasco marcó el comienzo de un patrón que se repetiría a lo largo de la vida de Saulo, quien ahora empezaba a ser conocido como Pablo. En cada lugar donde predicaba, su mensaje despertaba tanto aceptación como oposición. Pero en cada situación, Pablo veía la mano de Dios guiándolo y protegiéndolo. Este episodio inicial no solo fortaleció su fe,
sino que también le enseñó que el camino del discipulado estaba lleno de desafíos y sacrificios. Tras escapar de Damasco, Pablo se dirigió a Jerusalén. Allí enfrentó un nuevo desafío: ganarse la confianza de los apóstoles y los cristianos que aún lo temían. Aunque habían oído de su conversión, les resultaba difícil creer que el hombre que había perseguido a sus hermanos ahora era uno de ellos. Pablo sabía que necesitaba tiempo para demostrar la autenticidad de su fe, y estaba dispuesto a esperar. Mientras tanto, continuaba creciendo en su comprensión del Evangelio. Cada experiencia, cada encuentro y cada oposición lo preparaban para la misión que Dios le había encomendado. Aunque había comenzado como un enemigo de la cruz, ahora era su más ferviente defensor. Este primer testimonio en Damasco no solo marcó el inicio de su ministerio, sino que también estableció el tono para el resto de su vida, un compromiso inquebrantable con la proclamación de Cristo, sin importar el costo. Pablo entendió que su vida ya no era suya. Desde el momento en que fue derribado en el camino a Damasco, se había rendido completamente a la voluntad de Dios. Este nuevo propósito le daba una valentía que desafiaba la lógica. Sabía que enfrentaría peligros, pero también sabía que aquel que lo había llamado sería fiel para sostenerlo. El primer testimonio de Pablo en Damasco fue más que una predicación, fue una declaración de que su vida había sido transformada por el poder de Cristo. Este episodio inicial no solo dejó una huella imborrable en la comunidad cristiana, sino que también sentó las bases para un ministerio que impactaría al mundo entero. A partir de aquí, Pablo se convertiría en un apóstol incansable, llevando el mensaje de salvación a judíos y gentiles, proclamando que en Cristo hay una nueva vida para todos los que creen. Después de escapar de Damasco, Pablo enfrentó un momento de transición crucial en su vida. Aunque su encuentro con Jesús en el camino a Damasco había transformado completamente su entendimiento de la fe, sabía que necesitaba un tiempo de preparación antes de embarcarse plenamente en su misión. Guiado por el Espíritu, Pablo se retiró al desierto de Arabia, un lugar apartado donde podría reflexionar, orar y recibir revelaciones directas de Cristo. Este periodo, mencionado brevemente en la carta a los Gálatas, fue fundamental para moldear al hombre que llevaría el Evangelio a los confines del mundo. En Arabia, Pablo tuvo la oportunidad de desconectarse de las distracciones del mundo exterior. En la soledad del desierto, encontró un espacio para meditar profundamente en las Escrituras que había estudiado durante toda su vida. Pero ahora, con la revelación de Jesús como el Mesías, cada palabra tomaba un nuevo significado. Las profecías que antes había interpretado desde una perspectiva farisaica ahora se iluminaban con una claridad espiritual que sólo el Espíritu Santo podía otorgar. Este tiempo no fue simplemente de estudio, sino también de comunión íntima con Dios. En la quietud del desierto, Pablo aprendió a escuchar la voz del Señor, a discernir su voluntad y a confiar completamente en su guía. Fue aquí donde el mensaje del Evangelio se arraigó profundamente en su corazón, no como una teoría o una enseñanza aprendida, sino como una verdad vivida y experimentada personalmente. Pablo no solo estaba siendo preparado intelectualmente, sino también espiritualmente, para enfrentar los desafíos que vendrían. Durante este periodo, probablemente luchó con las implicaciones de su pasado. Los rostros de los cristianos que había perseguido seguramente volvían a su mente, junto con las palabras de Esteban, cuyo martirio había presenciado y aprobado. Pero en lugar de ser consumido por la culpa, Pablo encontró en la gracia de Dios una fuente de consuelo y fortaleza. Entendió que su llamado no dependía de su mérito, sino de la misericordia infinita de Cristo. Esta comprensión de la gracia sería central en su mensaje a lo largo de su ministerio. El desierto también fue un lugar de prueba. Estar apartado de las comodidades y distracciones de la vida cotidiana lo llevó a depender completamente de Dios. Aquí aprendió a confiar en la provisión divina, no solo en un sentido físico, sino también espiritual. Cada día en Arabia reforzó en él la certeza de que su fuerza y sabiduría no provenían de sí mismo, sino de Cristo. Esta dependencia total sería una característica distintiva de su ministerio, una lección aprendida en las arenas del desierto.
Aunque este periodo de su vida es mencionado solo de manera breve en las Escrituras, su impacto fue profundo. Cuando Pablo salió de Arabia, no era el mismo hombre que había entrado. Había sido moldeado, refinado y fortalecido por Dios. Este tiempo de preparación lo equipó no solo para predicar el Evangelio, sino también para vivirlo de una manera que inspiraría a otros a seguir a Cristo. En Arabia, Pablo aprendió que el ministerio no se trata de lo que uno puede hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de uno. Los años en Arabia también le permitieron desarrollar una relación personal con Cristo que sería la base de su autoridad apostólica. A diferencia de los otros apóstoles, Pablo no había caminado con Jesús durante su ministerio terrenal. Pero en Arabia, experimentó una comunión directa con el que lo capacitó para ser un testigo fiel de su resurrección. Esta experiencia personal con Cristo le dio la confianza para defender su llamado, incluso ante aquellos que cuestionaban su legitimidad como apóstol. Al regresar de Arabia, Pablo volvió con una claridad de propósito que lo impulsaría a lo largo de su vida. Sabía que había sido escogido no solo para predicar el Evangelio, sino para llevarlo a los gentiles, un grupo que había sido marginado por el judaísmo tradicional. Este llamado específico lo distinguía de los otros apóstoles y definía su misión de una manera única. Pero también sabía que este camino no estaría exento de sufrimiento. Las palabras de Jesús en Damasco, «Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre», aún resonaban en su mente. Los años en Arabia no solo marcaron un tiempo de crecimiento espiritual, sino también de preparación estratégica. Pablo comenzó a desarrollar un plan para llevar el Evangelio más allá de las fronteras del judaísmo, a ciudades y regiones donde las culturas gentiles predominaban. Este enfoque misionero sería la fuerza impulsora detrás de sus viajes futuros y la razón por la cual su ministerio tuvo un impacto tan amplio. Cuando finalmente salió del desierto, Pablo estaba listo para enfrentar las dudas y la oposición que inevitablemente encontraría. Su tiempo en Arabia no había sido un escape, sino un periodo de capacitación intensiva. Ahora tenía una base sólida en la palabra, una dependencia profunda del Espíritu Santo y una misión clara que cumplir. Estaba listo para regresar al mundo, no como el perseguidor Saulo, sino como el apóstol Pablo, un hombre transformado por la gracia y el poder de Dios. Los años en Arabia nos enseñan que antes de que Dios nos lleve a grandes ministerios, a menudo nos lleva a momentos de aislamiento y preparación. En la soledad, Él trabaja en nosotros, transformando nuestras debilidades en fortalezas y nuestras inseguridades en confianza en su poder. Pablo necesitaba este tiempo para ser moldeado y equipado para la tarea monumental que tenía por delante. Y cuando emergió del desierto, lo hizo como un hombre listo para cambiar el mundo, uno que no dependía de sí mismo, sino de aquel que lo había llamado. Cuando Pablo emergió de su tiempo de preparación en Arabia, encontró su próximo destino en la vibrante ciudad de Antioquía. Esta ciudad, situada al norte de Jerusalén, era un centro cultural y comercial del Imperio Romano, una mezcla de diversas etnias y religiones. En medio de su bullicio, Antioquía albergaba una creciente comunidad cristiana, una de las primeras en incluir tanto judíos como gentiles. Este sería el lugar donde Pablo daría los primeros pasos significativos en su ministerio, desarrollando una visión más clara de su llamado a ser el apóstol de los gentiles. Pablo llegó a Antioquía gracias a la conexión que tenía con Bernabé, un hombre conocido por su generosidad y su habilidad para alentar a otros. Bernabé había escuchado de la transformación de Pablo y de su pasión por predicar el Evangelio. Reconociendo el potencial en él, lo buscó y lo invitó a unirse al ministerio en esta creciente iglesia. Este gesto de confianza fue crucial para Pablo, quien aún enfrentaba escepticismo y rechazo de algunos círculos cristianos debido a su pasado como perseguidor. En Antioquía, Pablo se encontró inmerso en una comunidad llena de energía y fervor espiritual. La iglesia estaba compuesta por creyentes de diversos orígenes, unidos por su fe en Cristo.
Este entorno multicultural era el lugar perfecto para que Pablo comenzara a aplicar las lecciones aprendidas en Arabia y pusiera en práctica su llamado a predicar a los gentiles. Aquí, por primera vez, experimentó cómo el Evangelio podía romper barreras culturales y unir a personas que antes habían estado separadas por prejuicios y tradiciones. El ministerio en Antioquía fue transformador tanto para Pablo como para la Iglesia. Junto con Bernabé, pasó un año enseñando y discipulando a los creyentes, ayudándolos a profundizar en su comprensión de la fe. Durante este tiempo, la Iglesia en Antioquía creció no solo en número, sino también en madurez espiritual. Fue aquí donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, un término que reflejaba su identidad centrada en Cristo. Sin embargo, el trabajo en Antioquía no estaba exento de desafíos. La inclusión de gentiles en la Iglesia generaba tensiones entre los creyentes judíos, algunos de los cuales insistían en que los nuevos conversos debían cumplir con la ley de Moisés para ser verdaderos seguidores de Cristo. Este conflicto planteaba preguntas fundamentales sobre la naturaleza del Evangelio y la salvación. Para Pablo, que había experimentado personalmente la gracia transformadora de Cristo, la respuesta era clara: la salvación no dependía de las obras de la ley, sino de la fe en Jesús. En medio de estos debates, Pablo comenzó a establecerse como un líder clave en la Iglesia. Su conocimiento profundo de las Escrituras, combinado con su pasión por el Evangelio, le daba una autoridad que era difícil de ignorar. Pero más allá de su intelecto, lo que realmente lo distinguía era su testimonio personal. Pablo no predicaba desde la teoría, sino desde la experiencia, como alguien que había sido transformado por el mismo mensaje que proclamaba. Durante este tiempo, la Iglesia en Antioquía también se destacó por su generosidad. Cuando escucharon de una hambruna que afectaba a los creyentes en Judea, organizaron una colecta para enviar ayuda. Este acto de solidaridad no solo fortaleció los lazos entre las comunidades cristianas, sino que también fue una oportunidad para que Pablo y Bernabé demostraran el poder del Evangelio en acción. El amor práctico era una evidencia tangible de la obra de Cristo en sus vidas. La experiencia de Pablo en Antioquía fue crucial para el desarrollo de su visión misionera. En esta iglesia multicultural, comenzó a ver de manera más clara cómo el Evangelio no era solo para los judíos, sino para todas las naciones. Este entendimiento le dio una dirección más definida a su ministerio, preparándolo para los viajes misioneros que cambiarían el mundo antiguo. Pero antes de partir, Pablo tuvo que enfrentar un momento clave que marcaría el inicio de su misión más amplia. Mientras los líderes de la iglesia en Antioquía estaban orando y ayunando, el Espíritu Santo habló, indicando que Pablo y Bernabé debían ser apartados para una obra específica. Esta dirección divina confirmó lo que Pablo ya sentía en su corazón, que era hora de llevar el Evangelio más allá de las fronteras de Antioquía. La iglesia respondió con fe, imponiendo manos sobre ellos y enviándolos en su primer viaje misionero. Este acto no solo era un envío físico, sino también un reconocimiento de que Pablo y Bernabé estaban siendo guiados por Dios para una misión mayor. La partida de Pablo y Bernabé marcó un nuevo capítulo en la historia del cristianismo. Antioquía, que había sido un lugar de preparación y crecimiento, ahora se convertiría en la base desde la cual el Evangelio se expandiría hacia las naciones. Pero para Pablo, este no era solo un cambio geográfico, era un cumplimiento del propósito para el cual había sido llamado. Desde el camino a Damasco hasta las calles de Antioquía, cada experiencia lo había preparado para este momento. El inicio del ministerio en Antioquía nos muestra cómo Dios utiliza comunidades y relaciones para preparar a sus siervos para grandes obras. En este lugar, Pablo no solo encontró un hogar espiritual, sino también una plataforma para desarrollar su llamado. La iglesia en Antioquía fue un recordatorio de que el Evangelio es inclusivo, transformador y poderoso. Y para Pablo, fue el punto de partida de una misión que impactaría a generaciones. Con un corazón lleno de fe y una visión clara, estaba listo para llevar el mensaje de Cristo al mundo.
Con el respaldo de la Iglesia en Antioquía y guiado por el Espíritu Santo, Pablo inició su primer viaje misionero acompañado por Bernabé y el joven Juan Marcos. Este viaje, registrado en el libro de los Hechos, marcó un momento decisivo no solo en la vida de Pablo, sino también en la historia de la Iglesia primitiva. Salieron desde Seleucia, el puerto cercano a Antioquía, y navegaron hacia la isla de Chipre, el lugar de nacimiento de Bernabé. Este viaje no era simplemente un recorrido geográfico, sino una travesía espiritual que llevaría el Evangelio a nuevos territorios. En Chipre, Pablo y Bernabé comenzaron predicando en las sinagogas, un patrón que Pablo seguiría en cada ciudad que visitara. Allí enfrentaron su primer gran desafío en la figura de un mago llamado Elimas, quien se oponía activamente a su mensaje. Este encuentro fue una prueba temprana del poder del Evangelio sobre las fuerzas de oposición. Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió a Elimas, quien quedó temporalmente ciego. Este acto demostró no solo la autoridad de Pablo, sino también el poder de Dios para respaldar su mensaje. Como resultado, el procónsul romano Sergio Paulo creyó en el Evangelio, marcando una importante victoria para la misión. Desde Chipre, el equipo misionero viajó a Perge, en Panfilia, donde enfrentaron su primera deserción. Juan Marcos decidió regresar a Jerusalén. Aunque la razón no está clara, este evento causaría tensión más adelante entre Pablo y Bernabé. Sin embargo, Pablo no permitió que este contratiempo detuviera su misión. Continuaron hacia Antioquía de Pisidia, una ciudad estratégica en Asia Menor. Allí, Pablo predicó un poderoso sermón en la sinagoga, destacando cómo Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento y ofreciendo la salvación a través de la fe en él. El mensaje de Pablo resonó profundamente entre los gentiles, muchos de los cuales abrazaron el Evangelio con entusiasmo. Sin embargo, su éxito también provocó celos entre algunos líderes judíos, quienes incitaron a la persecución contra ellos. A pesar de esto, Pablo y Bernabé permanecieron firmes, llenos de gozo por los frutos que veían en la conversión de los gentiles. Este patrón de aceptación y oposición se repetiría a lo largo de su ministerio, fortaleciendo su confianza en la soberanía de Dios. Desde Antioquía de Pisidia, viajaron a Iconio, donde nuevamente predicaron en la sinagoga y vieron a muchos creer. Sin embargo, la oposición creció rápidamente, y un complot para apedrearlos los obligó a huir a Listra y Derbe. En Listra, Pablo realizó un milagro notable: sanó a un hombre cojo desde su nacimiento. Este acto maravilló a la multitud, que llegó a pensar que Pablo y Bernabé eran dioses, comparándolos con Hermes y Zeus. A pesar de sus intentos de corregir esta percepción, los misioneros enfrentaron una prueba aún mayor cuando algunos opositores de Iconio llegaron y convencieron a la multitud de apedrear a Pablo. Pablo fue arrastrado fuera de la ciudad, dado por muerto. Pero en un giro extraordinario, se levantó y regresó a la ciudad, mostrando una valentía y un compromiso con el Evangelio que solo podían provenir de una confianza total en Dios. Este episodio marcó un punto crucial en su ministerio, subrayando que su vida estaba completamente dedicada a la causa de Cristo, incluso frente a la muerte. Desde Listra, Pablo y Bernabé continuaron hacia Derbe, donde muchos más creyeron en el Evangelio. Después de completar su misión en esta región, decidieron regresar a las ciudades donde habían predicado, fortaleciendo a los discípulos y estableciendo líderes en cada iglesia. Este énfasis en el discipulado y la organización fue clave para asegurar que las nuevas comunidades cristianas tuvieran una base sólida para crecer en la fe. Pedro desafió a los judaizantes con una pregunta poderosa: ¿por qué tentáis a Dios, imponiendo un yugo sobre el cuello de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estas palabras resonaron en la asamblea, dejando claro que la salvación no podía depender de la observancia de la ley, sino únicamente de la gracia de Dios. Su testimonio reforzó lo que Pablo y Bernabé habían estado proclamando: la fe en Cristo era suficiente. Luego, Pablo y Bernabé compartieron sus experiencias del primer viaje misionero,
relatando cómo Dios había obrado milagros y cómo los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Este testimonio era una prueba contundente de que Dios no hacía distinción entre judíos y gentiles. Sus palabras conmovieron a muchos, pero el conflicto no estaba completamente resuelto. La tensión en la sala era palpable, y todos esperaban la decisión final. Finalmente, Jacobo, un líder respetado en la iglesia y conocido por su sabiduría, tomó la palabra. Con calma y autoridad, afirmó que las Escrituras ya habían anticipado que Dios llamaría a los gentiles para formar parte de su pueblo. Citando al profeta Amós, declaró: «Edificaré de nuevo el tabernáculo caído de David, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre». Con este respaldo bíblico, Jacobo propuso una solución que uniría a la iglesia sin comprometer el Evangelio. La decisión fue clara y definitiva: no se debía imponer a los gentiles el yugo de la ley de Moisés. Sin embargo, en aras de la unidad y para evitar ofender a los creyentes judíos, se les pidió a los gentiles que se abstuvieran de ciertos actos asociados con la idolatría, como comer carne sacrificada a los ídolos, consumir sangre y participar en prácticas sexuales inmorales. Esta resolución fue aceptada por todos, y una carta con estas instrucciones fue enviada a las iglesias gentiles. El resultado del Concilio de Jerusalén fue una victoria monumental para el Evangelio de la Gracia. La decisión no solo reafirmó que la salvación era por fe en Cristo, sino que también protegió la unidad de la Iglesia al abordar las preocupaciones culturales y espirituales de judíos y gentiles. Pablo, en particular, salió del concilio fortalecido y con una visión más clara de su misión. Ahora sabía que el camino estaba abierto para llevar el Evangelio a las naciones sin las ataduras de la ley. Sin embargo, la controversia con los judaizantes no terminó allí. En sus cartas, especialmente en Gálatas, Pablo continuó combatiendo el legalismo y defendiendo la libertad en Cristo. Su pasión por este tema era profunda, porque entendía que ceder en este punto era comprometer el núcleo del Evangelio. Para Pablo, permitir que la ley definiera la salvación era negar la obra completa de Cristo en la cruz. El Concilio de Jerusalén no solo resolvió un conflicto teológico, sino que también mostró cómo la Iglesia primitiva enfrentaba las divisiones internas. En lugar de permitir que estas diferencias destruyeran la comunidad, buscaron la guía del Espíritu Santo y la sabiduría colectiva. Este modelo de discernimiento y diálogo sentó un precedente para cómo la Iglesia podría manejar los desafíos futuros. Para Pablo, la resolución del concilio fue un recordatorio de que su misión no era simplemente predicar, sino también proteger la pureza del Evangelio. La confrontación con los judaizantes marcó un hito en su ministerio, consolidando su papel como defensor de la gracia y el apóstol de los gentiles. A partir de este momento, su compromiso de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones se intensificó aún más. El conflicto con los judaizantes también resaltó una verdad esencial: el Evangelio no es una lista de reglas o requisitos, sino una invitación a una relación con Dios basada en la fe. Este mensaje, defendido con valentía por Pablo y otros líderes, sigue siendo un recordatorio para la Iglesia de que la gracia de Dios es suficiente. Este episodio fue una victoria para la libertad en Cristo, pero también una preparación para los desafíos aún mayores que Pablo enfrentaría en su ministerio. Con un corazón lleno de convicción y un evangelio claro en su mente, Pablo estaba listo para continuar llevando la luz de Cristo a un mundo necesitado. Fortalecido por la resolución del Concilio de Jerusalén, Pablo se preparó para su segundo viaje misionero. Este viaje no solo sería una oportunidad para visitar las iglesias que había establecido, sino también para expandir el Evangelio a nuevos territorios. Sin embargo, antes de partir, ocurrió un desacuerdo significativo entre Pablo y Bernabé. La disputa surgió cuando Bernabé insistió en llevar a Juan Marcos, quien había abandonado la misión durante el primer viaje. Pablo, recordando esa deserción, consideró que Juan Marcos no estaba preparado para la tarea. La discusión fue tan intensa que los dos se separaron,
Bernabé tomó a Juan Marcos y viajó a Chipre, mientras que Pablo eligió a Silas como su compañero. Esta separación, aunque dolorosa, marcó el comienzo de una nueva etapa en el ministerio de Pablo. Junto con Silas, emprendió el viaje, primero fortaleciendo a las iglesias en Siria y Cilicia. A medida que avanzaban, llegaron a Derbe y Listra, donde conocieron a un joven creyente llamado Timoteo. Pablo vio en él un gran potencial y decidió llevarlo consigo, convirtiéndose en un mentor para este joven que más tarde desempeñaría un papel importante en el liderazgo de la iglesia. El equipo misionero continuó viajando por Asia Menor, pero enfrentaron un misterio inesperado: el Espíritu Santo les impidió predicar en ciertas regiones. Este bloqueo, aunque desconcertante, fue una clara indicación de que Dios tenía un plan específico para ellos. Finalmente, en la ciudad de Troas, Pablo recibió una visión durante la noche. En ella, un hombre macedonio le suplicaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Este llamado marcó un giro crucial en la misión de Pablo, llevándolo a Europa por primera vez. Obedeciendo a la visión, Pablo, Silas, Timoteo y el médico Lucas, quien se unió al grupo, navegaron hacia Macedonia. Su primer destino fue Filipos, una ciudad romana prominente. Allí, comenzaron su ministerio de manera humilde, reuniéndose con mujeres junto al río, donde solían orar. Una de esas mujeres, Lidia, una comerciante de púrpura, escuchó atentamente el mensaje de Pablo y creyó en el Señor. Su conversión no solo marcó el inicio de la iglesia en Filipos, sino que también demostró cómo Dios estaba obrando en corazones receptivos. Sin embargo, el ministerio en Filipos no estuvo exento de oposición. Pablo y Silas enfrentaron un conflicto cuando liberaron a una esclava poseída por un espíritu de adivinación. Sus amos, al perder su fuente de ingresos, los acusaron ante las autoridades. Fueron arrestados, golpeados y encarcelados. En la prisión, en lugar de quejarse, Pablo y Silas cantaron himnos de alabanza a Dios. En medio de la noche, un terremoto sacudió la prisión, abriendo las puertas y soltando las cadenas de todos los prisioneros. El carcelero, aterrorizado por el incidente, estuvo a punto de quitarse la vida, pensando que los prisioneros habían escapado. Pero Pablo lo detuvo, asegurándole que todos estaban allí. Impactado por la fe de Pablo y Silas, el carcelero preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». La respuesta de Pablo fue clara: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Esa noche, el carcelero y su familia creyeron en Cristo y fueron bautizados, añadiendo más almas a la iglesia en Filipos. Después de ser liberados de la cárcel, Pablo y su equipo continuaron su viaje, predicando en Tesalónica, Berea, y más tarde en Atenas. En Tesalónica, enfrentaron una feroz oposición, pero también vieron una gran cantidad de personas, tanto judíos como gentiles, abrazar el Evangelio. En Berea, fueron recibidos con un espíritu más noble, ya que los bereanos examinaban las Escrituras diariamente para confirmar lo que Pablo enseñaba. Atenas, sin embargo, presentó un desafío único. Esta ciudad, conocida por su filosofía y religión, estaba llena de ídolos. Mientras Pablo esperaba a sus compañeros, su espíritu se conmovió profundamente al ver la idolatría que la dominaba. Fue aquí donde pronunció uno de sus discursos más famosos, en el Areópago. Dirigiéndose a los filósofos y líderes de la ciudad, utilizó su conocimiento de la cultura griega para proclamar al Dios desconocido, explicando que Él no vive en templos hechos por manos humanas y que todos los hombres deben arrepentirse porque ha designado un día para juzgar al mundo a través de Jesús. El mensaje de Pablo en Atenas tuvo una recepción mixta. Algunos se burlaron de él, mientras que otros mostraron interés y pidieron escuchar más. Aunque no hubo una conversión masiva, algunas personas importantes, como Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, creyeron. Este episodio mostró la valentía de Pablo para proclamar el Evangelio incluso en contextos intelectualmente hostiles. El segundo viaje misionero culminó en Corinto,
una ciudad conocida por su corrupción moral, pero también por su importancia estratégica. Allí, Pablo permaneció por 1 año y medio, predicando y estableciendo una iglesia vibrante. Aunque enfrentó oposición constante, también vio una gran cosecha de almas. Fue en Corinto donde recibió la confirmación de Dios en una visión: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Este segundo viaje misionero no solo expandió el alcance del Evangelio, sino que también fortaleció la fe de Pablo y su equipo. Cada ciudad visitada, cada conversión y cada oposición enfrentada fueron una prueba del poder del Evangelio para transformar vidas. Pablo regresó a Antioquía con un corazón lleno de gratitud y una visión renovada para continuar llevando el mensaje de Cristo a las naciones. Su misión estaba lejos de terminar, y las lecciones aprendidas en este viaje lo prepararían para los desafíos aún mayores que lo esperaban. El tercer viaje misionero de Pablo comenzó con un propósito claro: fortalecer las iglesias establecidas y profundizar en la enseñanza del Evangelio. Este viaje, más que una simple expansión geográfica, fue una misión de consolidación espiritual y liderazgo. Partiendo de Antioquía, Pablo recorrió varias regiones de Asia Menor, visitando iglesias que había fundado previamente, antes de establecerse por un tiempo prolongado en Efeso, una de las ciudades más importantes de la región. Efeso se convertiría en el epicentro del tercer viaje misionero de Pablo. Durante 3 años, Pablo predicó y enseñó en esta ciudad estratégicamente ubicada, que era un cruce comercial y cultural en el mundo romano. Comenzó, como era su costumbre, predicando en la sinagoga, pero después de enfrentar resistencia, se trasladó a la escuela de un hombre llamado Tirano, donde enseñaba diariamente. Este ministerio consistente tuvo un impacto profundo, no solo en Efeso, sino en toda la región de Asia. El relato de Hechos dice que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Una de las marcas distintivas del ministerio de Pablo en Efeso fue el poder del Espíritu Santo manifestado en señales y milagros. Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo, incluyendo la sanidad de los enfermos mediante pañuelos o delantales que tocaban su cuerpo. Estas demostraciones del poder de Dios no solo afirmaron la autenticidad del Evangelio, sino que también expusieron la falsedad de los cultos y prácticas mágicas comunes en Efeso. Un evento significativo en Efeso fue el caso de los hijos de Esceva, un grupo de exorcistas itinerantes que intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús y Pablo sin tener una verdadera relación con Cristo. El resultado fue desastroso: el espíritu maligno se volvió contra ellos, y fueron humillados públicamente. Este incidente provocó temor reverente en la ciudad y llevó a muchos a confesar sus pecados y quemar públicamente sus libros de magia, un acto que simbolizaba su arrepentimiento y abandono de prácticas paganas. Sin embargo, el impacto del Evangelio en Efeso no estuvo exento de oposición. La influencia de Pablo comenzó a afectar la economía local, particularmente la industria de los fabricantes de ídolos. Un platero llamado Demetrio, preocupado por la disminución de sus ganancias, incitó a una turba en contra de Pablo, acusándolo de despreciar a la diosa Artemisa, cuyo templo en Efeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta revuelta puso a la ciudad en caos, pero Dios protegió a Pablo y a sus compañeros, y finalmente la situación fue controlada por las autoridades locales. Tras dejar Efeso, Pablo continuó su viaje, visitando Macedonia y Grecia. Durante este tiempo, fortaleció las iglesias y escribió algunas de sus epístolas más significativas, incluyendo la carta a los romanos, en la que articuló de manera magistral la doctrina de la justificación por la fe. Este periodo también fue marcado por el cuidado pastoral de Pablo hacia las iglesias, especialmente en medio de los desafíos y conflictos que enfrentaban. En su regreso a Jerusalén, Pablo hizo una última parada en Mileto, donde convocó a los ancianos de la iglesia de Efeso para una emotiva despedida. En su discurso, Pablo les recordó su ejemplo de servicio humilde, su dedicación al Evangelio y su disposición a enfrentar cualquier sufrimiento por Cristo. Les advirtió sobre los peligros de los falsos maestros y les encomendó a Dios y a la palabra de su gracia. Esta despedida estuvo marcada por lágrimas y oraciones, ya que Pablo sabía que nunca volvería a verlos. A su llegada a Jerusalén,
Pablo fue recibido con alegría por los creyentes, pero también enfrentó una creciente hostilidad de los líderes judíos. Algunos lo acusaron falsamente de profanar el templo, lo que llevó a su arresto. Este arresto no fue un obstáculo para el ministerio de Pablo, sino una oportunidad para proclamar el Evangelio a nuevas audiencias, incluyendo gobernadores, reyes, e incluso la corte del César en Roma. El tercer viaje misionero no solo consolidó las iglesias existentes, sino que también expandió el impacto del Evangelio a través de las cartas y el testimonio de Pablo. Fue un viaje de profundización espiritual, de enfrentamientos con la oposición y de preparación para los últimos años de su vida. Aunque enfrentaba peligros constantes, Pablo continuó adelante con una determinación inquebrantable, sabiendo que su vida estaba completamente entregada a Cristo. Este viaje marcó la culminación de años de ministerio, dejando una huella indeleble en las iglesias y en la expansión del reino de Dios. Cuando Pablo regresó a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero, lo hizo con un corazón lleno de gratitud y un propósito claro. Había recolectado una ofrenda de las iglesias gentiles para los creyentes necesitados en Judea, un gesto que simbolizaba la unidad del cuerpo de Cristo y la reconciliación entre judíos y gentiles. Sin embargo, también sabía que su regreso a Jerusalén lo expondría a un gran peligro. En varias ocasiones, había sido advertido por profetas y hermanos en la fe de que lo esperaban cadenas y sufrimientos, pero Pablo estaba decidido a obedecer el llamado de Dios, sin importar el costo. Al llegar a Jerusalén, Pablo fue recibido con alegría por los líderes de la iglesia, quienes escucharon con entusiasmo el informe de cómo Dios había obrado entre los gentiles. Sin embargo, también enfrentaron un problema. Algunos judíos cristianos seguían desconfiando de Pablo, acusándolo de enseñar a los judíos que vivían entre los gentiles a abandonar las tradiciones mosaicas. Para apaciguar estas tensiones, los líderes de la iglesia le sugirieron a Pablo que participara en un ritual de purificación en el templo, mostrando que no despreciaba las costumbres judías. Pablo aceptó esta sugerencia con humildad y disposición, buscando la paz entre los hermanos. Pero mientras estaba en el templo, algunos judíos de Asia, que lo reconocieron, lo acusaron de profanar el lugar sagrado al traer a gentiles al área restringida. Aunque esta acusación era completamente falsa, desató una turba violenta que intentó linchar a Pablo. El alboroto fue tan grande que los soldados romanos intervinieron rápidamente, arrestando a Pablo para evitar que fuera asesinado. Mientras era llevado al cuartel por los soldados, Pablo pidió permiso para dirigirse a la multitud. En un acto de valentía extraordinaria, se levantó ante aquellos que buscaban su muerte y comenzó a compartir su testimonio. Les relató su trasfondo como fariseo celoso, su persecución de los cristianos y su encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco. La multitud escuchó en silencio hasta que Pablo mencionó que Dios lo había enviado a los gentiles. En ese momento, estalló un nuevo grito de indignación. El comandante romano, confundido por la intensidad de la reacción, decidió interrogar a Pablo bajo azotes para obtener una explicación. Pero cuando Pablo reveló que era ciudadano romano, el comandante se dio cuenta de que había actuado ilegalmente al arrestarlo sin un juicio. Este detalle cambió el curso de los eventos, ya que como ciudadano romano, Pablo tenía derecho a un proceso justo. Al día siguiente, Pablo fue llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso judío, para defenderse. Con astucia, aprovechó las divisiones entre fariseos y saduceos para ganar tiempo. Declaró que estaba siendo juzgado por su esperanza en la resurrección de los muertos, una afirmación que dividió al consejo y provocó una disputa entre sus miembros. La situación se tornó tan caótica que el comandante romano tuvo que sacar a Pablo para protegerlo. Esa noche, mientras estaba en prisión, el Señor se le apareció y le dio un mensaje de ánimo: «Ten ánimo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Estas palabras llenaron a Pablo de confianza y renovaron su determinación de cumplir con el propósito de Dios, incluso en medio de la adversidad. La oposición contra Pablo no disminuyó. Más de 40 judíos conspiraron para matarlo, haciendo un juramento de no comer ni beber hasta que lo hubieran asesinado. Sin embargo, este complot fue descubierto por el sobrino de Pablo, quien informó al comandante romano. En respuesta,
El comandante organizó una escolta de soldados para llevar a Pablo de manera segura a Cesarea, donde sería juzgado ante el gobernador Félix. En Cesarea, Pablo pasó 2 años bajo arresto, enfrentándose a acusaciones repetidas por parte de los líderes judíos. Aunque las autoridades romanas no encontraron pruebas suficientes para condenarlo, lo mantuvieron prisionero para complacer a los judíos. Durante este tiempo, Pablo continuó compartiendo el Evangelio con aquellos que lo visitaban, incluyendo al gobernador Félix y su esposa Drusila. Su valentía y su compromiso con el mensaje de Cristo permanecieron firmes, incluso en medio de la incertidumbre. Finalmente, cuando el nuevo gobernador, Porcio Festo, asumió el cargo, Pablo apeló a su derecho como ciudadano romano de ser juzgado ante el César. Esta decisión lo llevaría a Roma, cumpliendo así la palabra que el Señor le había dado en Jerusalén. Aunque enfrentaba un camino incierto, Pablo sabía que su vida estaba en manos de Dios y que cada paso lo acercaba a cumplir su misión de testificar del Evangelio ante reyes y gobernantes. El arresto en Jerusalén marcó el inicio de los años finales de Pablo, un tiempo de pruebas y tribulaciones, pero también de oportunidad para compartir el mensaje de salvación en lugares donde nunca antes había sido escuchado. Su disposición para enfrentar la persecución con fe y valentía sigue siendo un testimonio poderoso del compromiso inquebrantable con la misión de Cristo. Tras apelar a su derecho como ciudadano romano de ser juzgado ante el César, Pablo fue enviado a Roma bajo la custodia de un centurión llamado Julio. El viaje, que comenzó en Cesarea, no solo sería una travesía física, sino también una prueba de fe y un testimonio del poder de Dios. Pablo, aunque prisionero, continuó siendo una fuente de liderazgo espiritual y dirección divina para quienes lo acompañaban. La travesía comenzó con dificultades. Al abordar un barco que navegaba hacia Italia, los vientos contrarios hicieron que el viaje fuera lento y peligroso. Al llegar a una ciudad llamada Buenos Puertos, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, advirtió a los marineros y a los oficiales que continuar el viaje sería desastroso. Sin embargo, sus palabras fueron ignoradas, y la tripulación decidió seguir adelante, buscando un puerto más adecuado para pasar el invierno. No mucho después, un viento huracanado conocido como Euroclidón se desató, atrapando el barco en una tormenta feroz. Durante 14 días, la nave fue azotada por el mar embravecido, y los pasajeros perdieron toda esperanza de sobrevivir. Sin embargo, en medio de la desesperación, Pablo se levantó como una voz de ánimo. Les recordó su advertencia inicial, pero también les aseguró que un ángel de Dios le había prometido que todos los pasajeros sobrevivirían, aunque el barco se perdería. Pablo mostró una fe inquebrantable en medio del caos. Alentó a todos a comer para recuperar fuerzas, rompiendo pan y dando gracias a Dios frente a todos. Este acto de confianza y gratitud tuvo un efecto calmante en la tripulación y los pasajeros, quienes comenzaron a recuperar la esperanza. Finalmente, el barco encalló en una isla, y aunque la nave fue destruida, tal como Pablo había predicho, las 276 personas a bordo llegaron a tierra sanas y salvas. La isla donde naufragaron resultó ser Malta. Los habitantes locales los recibieron con gran amabilidad, encendiendo una fogata para calentarlos. Mientras Pablo recogía ramas para el fuego, una serpiente venenosa lo mordió en la mano. Los isleños, al ver esto, asumieron que era un criminal destinado a morir, pero Pablo sacudió la serpiente al fuego y no sufrió ningún daño. Al ver que no le pasaba nada, cambiaron su opinión y comenzaron a considerarlo un hombre enviado por los dioses. Durante su estancia en Malta, Pablo continuó siendo un instrumento de milagros y sanidad. Oró por Publio, el principal funcionario de la isla, cuyo padre estaba enfermo de fiebre y disentería. Al sanar a este hombre, muchos otros isleños acudieron a Pablo buscando sanidad, y el Señor obró poderosamente a través de él. Estos eventos no solo fortalecieron la fe de los que estaban con Pablo, sino que también abrieron puertas para el Evangelio en un lugar donde nunca antes había sido proclamado. Después de 3 meses en Malta, Pablo y los demás fueron enviados a Italia en otro barco. Al llegar a Roma, Pablo fue colocado bajo arresto domiciliario, viviendo en una casa alquilada, pero con la libertad de recibir visitas. Aunque estaba encadenado, continuó predicando el Evangelio con valentía,
compartiendo el mensaje de salvación con todos los que venían a él. Entre sus visitantes se encontraban líderes judíos, soldados romanos y gentiles curiosos, quienes escuchaban el testimonio de un hombre cuyo compromiso con Cristo no podía ser limitado por las circunstancias. Pablo aprovechó este tiempo para escribir algunas de sus epístolas más significativas, incluyendo las cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas cartas, conocidas como las epístolas de la prisión, son un testimonio de cómo Dios puede obrar a través de cualquier situación para cumplir sus propósitos. A través de ellas, Pablo fortaleció a las iglesias y dejó un legado que continúa edificando a los creyentes hasta el día de hoy. El viaje a Roma, aunque lleno de peligros y desafíos, fue una confirmación de la fidelidad de Dios hacia Pablo. Cada paso de este camino, desde el naufragio hasta los milagros en Malta, mostró que Dios estaba con él, guiándolo y usándolo para proclamar su reino. Pablo entendió que su vida no le pertenecía, era un instrumento en las manos de Dios, dispuesto a ser usado para su gloria, sin importar el costo. El cumplimiento del llamado de Pablo a testificar en Roma fue un recordatorio poderoso de que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Aunque enfrentó oposición, peligros y cadenas, su fe permaneció firme, y su testimonio resonó con fuerza en los corazones de quienes lo conocieron. Este viaje no fue solo una travesía hacia Roma, sino un viaje de fe, confianza y obediencia al propósito divino que trascendió el tiempo y el espacio. Pablo llegó a Roma con cadenas físicas, pero con un espíritu libre y una misión clara. Aunque estaba bajo arresto domiciliario, continuó su ministerio con fervor, recibiendo a todos los que venían a visitarlo y proclamando el Evangelio sin restricciones. Durante este tiempo, Pablo aprovechó cada oportunidad para enseñar sobre el reino de Dios y explicar cómo Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento. A pesar de las limitaciones de su situación, su impacto espiritual fue inmenso. Uno de los primeros actos de Pablo en Roma fue convocar a los líderes judíos locales. Quería aclararles que no tenía nada en contra de su pueblo y que las acusaciones en su contra eran infundadas. Les explicó que estaba preso debido a su esperanza en la promesa hecha por Dios a Israel, la resurrección de los muertos a través de Cristo. Algunos líderes judíos aceptaron su mensaje, mientras que otros lo rechazaron, cumpliendo así la profecía de Isaías sobre la dureza de corazón de muchos. Aunque la respuesta de los judíos en Roma fue dividida, Pablo no se desanimó. Sabía que su llamado era también a los gentiles, y con ellos encontró un terreno fértil para el Evangelio. Desde su casa alquilada, Pablo enseñaba, animaba y discipulaba a una comunidad en crecimiento. Su ministerio en Roma se convirtió en un faro de esperanza para muchos, mostrando que la palabra de Dios no está limitada por paredes ni cadenas. Durante este tiempo, Pablo escribió algunas de las epístolas más profundas e inspiradoras del Nuevo Testamento. En su carta a los Filipenses, expresó su gozo en medio de las circunstancias, declarando: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». En la carta a los Efesios, describió la riqueza espiritual de los creyentes y la unidad del cuerpo de Cristo. Su carta a los Colosenses exaltó la supremacía de Cristo, y en Filemón, mostró el poder del Evangelio para reconciliar a un esclavo fugitivo con su amo. Estas cartas no solo fortalecieron a las iglesias de su tiempo, sino que también continúan edificando a creyentes de todas las generaciones. La vida de Pablo en Roma también fue una oportunidad para compartir el Evangelio con la Guardia Pretoriana y otras personas influyentes en la capital del imperio. Algunos soldados asignados a custodiarlo se convirtieron al cristianismo, y a través de ellos, el mensaje de Cristo se extendió incluso a los círculos más altos de Roma. Pablo aprovechó cada interacción como una oportunidad para testificar de la gracia de Dios. Sin embargo, su tiempo en Roma no estuvo exento de desafíos. Como ciudadano romano, Pablo esperaba un juicio justo ante el César. Aunque el registro bíblico no da detalles específicos sobre este juicio, la tradición sugiere que fue liberado temporalmente y continuó predicando durante unos años más antes de ser arrestado nuevamente. Este segundo encarcelamiento fue mucho más severo, y Pablo escribió su última carta,
segunda de Timoteo, sabiendo que su vida terrenal estaba llegando a su fin. En esta carta, Pablo expresó su confianza en el Señor y su satisfacción por haber cumplido su carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, escribió, anticipando la recompensa eterna que lo esperaba. Estas palabras no solo reflejan su propia fidelidad, sino que también son un desafío para todos los creyentes a vivir con el mismo compromiso y dedicación. Según la tradición cristiana, Pablo fue martirizado durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Fue decapitado, una forma de ejecución reservada para los ciudadanos romanos. Su muerte no fue el final, sino el comienzo de un legado que transformaría el mundo. A través de sus viajes misioneros, sus cartas y su ejemplo de fe, Pablo dejó una marca indeleble en la historia de la Iglesia y en la vida de millones de personas. El ministerio final de Pablo en Roma y su legado posterior son un testimonio del poder transformador de Dios. Desde su encuentro con Jesús en el camino a Damasco hasta sus últimos días en prisión, Pablo vivió una vida completamente entregada al Evangelio. Su disposición para enfrentar cualquier sufrimiento por Cristo, su amor por las iglesias y su compromiso con la verdad continúan inspirando a creyentes de todas las generaciones. La vida de Pablo nos enseña que el llamado de Dios trasciende las circunstancias y que su gracia es suficiente para sostenernos en cualquier situación. Su ejemplo nos desafía a vivir con un propósito eterno, recordándonos que el Evangelio es un mensaje que vale la pena proclamar, incluso a costa de nuestras propias vidas. En las palabras de Pablo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Que su vida y legado nos impulsen a correr nuestra carrera con fe y perseverancia, confiando en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel para completarla. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la inspiradora vida del apóstol Pablo. Su historia nos recuerda el poder transformador de Dios y cómo su gracia puede cambiar incluso los corazones más endurecidos. Si este contenido te ha bendecido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando las grandes enseñanzas de la Biblia. También queremos saber tu opinión, así que no olvides dejar tus comentarios y compartir este video con tus amigos y familiares. Tu apoyo es muy valioso para nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.